Bienvenido amigos, hermanos que nos sintonizan por su canal de YouTube. Mi nombre es Frank, es un placer, es un gusto saludarles de nuevo por esta plataforma de redes sociales, pues con el gusto y el placer de traerles otra corta meditación. Sin antes pues recordarles que se suscriban a su canal, que lo hagan suyo, que se hagan partícipe de su canal. Al mismo tiempo compártanlo, comentarios también están para eso, pues si tienen algún comentario háganoslo saber, denle un me gusta. Pues el propósito del canal es de edificar, como siempre hemos dicho, cada día que subimos contenido es de edificación. El propósito es de edificar lo que es al creyente. Ese es el propósito, el único propósito de este canal. Sin más que decir, pues el tema de hoy, y es corto, es la pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros es, ¿conocemos al Señor Jesucristo? Y es una pregunta en la cual a mí me hace pensar mucho porque es una pregunta muy profunda. Les digo por qué, porque cuando hablamos de conocer, muchos conocen a Dios intelectualmente, el mundo conoce a Dios vagamente. Hay otros que solo conocen a Dios, como lo voy a repetir, bajo el intelecto. Pero la pregunta que todos deberíamos hacernos, incluso nosotros como creyentes que profesamos ser cristianos, es si verdaderamente conocemos a Cristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Esa es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Allá en Lucas, el capítulo 2 de Lucas, el versículo 11, la palabra del Señor dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando hablamos de eso, tenemos que entender que para que una persona pueda tener a Cristo como su Dios, tiene que tenerlo también como su Rey, como su Señor. Nadie puede tener a Cristo solo como Dios, pero no como Señor de su vida. Y eso es lo que habla este pasaje de Mateo, el capítulo 25, perdón, del versículo 11 al 13. Todos conocemos esta parábola de lo que es las 10 vírgenes. Y cuando hablamos de esta parábola, si algo tendría que hacer esta parábola en nosotros cuando escudriñamos esta parábola que el Señor Jesucristo da nos debería dar temor, nos debería poner a pensar verdaderamente si es que el Señor Jesucristo nos conoce a nosotros. No basta con que tú conozcas a Cristo. El punto aquí es si verdaderamente Cristo te conoce a ti. Y esta parábola me encanta porque habla de lo que es como la parábola y usa la circunstancia. Nuestro Señor Jesucristo usa la circunstancia de la parábola de las 10 vírgenes, uh, que la usa y fue tomada de las costumbres matrimoniales entre los judíos. Y de ahí fue tomada para dar ilustración a lo que Cristo estaba queriendo decir. Esta parábola, mis amados, muestra una gran verdad y muestra la naturaleza del cristiano hoy en día. Esta es la realidad de muchos en la iglesia de hoy. Cuando hablamos de la parábola de las 10 vírgenes, hablamos de dos tipos de personas. Una persona que es sabia y una persona que es insensata. Déjenme leerles el versículo 11 hasta el 13, que usted lo puede leer también, y dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muchos hoy en día están jugando al cristianismo. Muchos hoy en día tienen un pie adentro y un pie afuera. Muchos hoy en día viven un cristianismo religioso. Creen que por ir a la iglesia una vez al mes, creen que por ir a la iglesia todos los domingos, creen que por dar sus ofrendas, creen que son cristianos y quieren ser salvos, creen que conocen plenamente a Dios. Pero la pregunta que todos debemos hacer es: ¿te conoce el Señor Jesucristo?
al punto que recibamos esa respuesta que diga, ábrenos, y que Él diga, de cierto os digo que no os conozco. Muchos en aquel día van a recibir esta respuesta del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no los conoce. ¿Por qué? Porque viven en una religiosidad. Otros creen que por haber resonado o expresado una oración, creen que son salvos. Otros creen que solo por decir yo acepto, creen que tienen la salvación. Pero en realidad las cosas es de que cuando leemos esta parábola, entendemos que muchos están confundidos y son tan necios porque son como estas 5 vírgenes insensatas que tenían un estilo de vida que no era de acuerdo al llamado que tenían que tener. Esta parábola muestra lo que vuelvo a repetir, la insensatez, la naturaleza del cristianismo hoy en día. Es la realidad de muchos en la iglesia hoy en día. Hoy muchos insensatos que juegan a creer y creer que son creyentes. Esta parábola, mis amados, si algo debemos entender, es que enseña que como cristianos que profesamos ser, debemos atender a Cristo, honrarlo y también estar preparados para su venida. Déjenme repetirlo de nuevo. Si algo debemos observar de esta parábola es que así como las 5 sabias estaban preparadas, el cristiano que profesa ser verdaderamente cristiano debe atender los mandatos del Señor Jesucristo. Debe atender a sus mandatos, debe ser obediente, debe honrarlo y también al mismo tiempo tiene que estar preparado para la venida de Cristo. Los cristianos sinceros son esas vírgenes, mis amados, que habla esta parábola de Mateo 25 del 1 al 13. Esas vírgenes prudentes. Y esas insensatas son aquellas personas que están jugando al cristianismo, que por una u otra razón creen que son salvos. Creen decir, Cristo es mi Salvador, pero en su vida personal dejan mucho que decir. Son creyentes que son como aquellos creyentes escondidos, que creen que no hay ningún esfuerzo, que Dios no pide esfuerzo de sus discípulos. Y el verdadero discípulo de Cristo tiene que ser un discípulo esforzado, un discípulo que honre, un discípulo que viva la palabra, un discípulo que sea atento a la palabra. Y muchos de hoy en día, muchos tienen una lámpara de profesión en sus manos, pero no tienen en su corazón un conocimiento sólido de una relación firme para con Dios. Muchos solo tienen un conocimiento en lo que es en lo mental, pero en su vida personales y en su relación con Dios están muy lejos. Y es por eso que el Señor Jesucristo a muchos en aquel tiempo no va a reconocer. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno, sus corazones no están llenos de disposición santa por una nueva vida que el Espíritu de Dios debería crear en ellos. Pero el verdadero creyente, mis amados, el verdadero creyente tiene que mostrar la luz de Cristo como su Salvador y como su Rey. Por eso muchas veces decimos, y yo siempre he dicho que el creyente, la persona que confiesa a Cristo como su Dios, también tiene que confesarlo como su Salvador. Nadie que diga que cree en Cristo y no tenga a Cristo como su Rey es salvo. Tiene que ser su Salvador y su Rey. Él tiene que ser el Rey de nuestra vida. Él tiene que disponer de nuestra vida, así como también Él nos ha salvado. Cuando hablamos de esta parábola, tenemos que ponernos a pensar verdaderamente si estamos en ese grupo de las insensatas o de las sabias. ¿En qué grupo estás tú? ¿Verdaderamente el Señor Jesucristo cuando te llame, te va a reconocer? ¿Eres tú verdaderamente una de esas 5 vírgenes sensatas? ¿Sabes por qué? Porque fíjate que la palabra del Señor dice ahí en Romanos 8, 10, el versículo 9, dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Si que lo que en tu corazón has creído, verdaderamente en tu corazón has creído, y lo confiesas con tu boca, serás verdaderamente salvo. Mira cómo es la cosa. Este pasaje penetra el corazón, donde emanan los sentimientos y todo lo del hombre. Y cuando una persona cree en Jesucristo, lo confiesa como su rey, como su salvador y su rey. Y dice la palabra también del Señor allá en Timoteo, termino diciendo con esto, dice Timoteo, en 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Cristo está firme. Mire lo que dice, el fundamento de Cristo está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los suyos. No está diciendo nosotros conocemos al Señor, sino que dice, conoce el Señor a los suyos. Y a los que Él conoce, manda que se aparten de iniquidad, del pecado, de vivir una vida que va que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dirá usted, pues entonces, ¿qué significa ser creyente? ¿Qué te hace ser creyente? ¿Qué te hace ser un verdadero cristiano? ¿Qué te hace ser verdaderamente esas vírgenes sabias que Cristo reconoció? ¿Sabe qué es lo que te hace y cómo te identificas si verdaderamente sos un verdadero creyente? En dos cosas. Número uno, Juan 14, capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardás mi mandamiento. El creyente, el verdadero hijo de Dios, tiene que guardar sus mandamientos. Cristo lo dijo en Juan 14, 15, dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y también dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 8:31, dice, dijo Jesús esto a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. ¿Qué te hace hacer a ti un verdadero creyente? No te hace el ir a la iglesia, no te hace dar tus diezmos, tus ofrendas. ¿Sabes qué te hace ser verdaderamente creyente? Te hace ser obediente a la palabra, el seguir sus mandamientos. Aquel que ama a Cristo se aparta del mal. Aquel que ama a Cristo vive conforme a la palabra. Aquel que ama a Cristo busca la voluntad de Dios. Aquel que ama a Cristo se prepara y está listo para la venida de Cristo. La pregunta es, ¿te conoce el Señor? Porque si estás jugando con Cristo y crees que sos salvo, pero tu vida no tiene ningún fruto de arrepentimiento, entonces tú sos como esas vírgenes necias. Dice la palabra del Señor que por sus frutos os conoceréis. Verdaderamente hay un cambio en tu vida. Verdaderamente Cristo vive en tu corazón como tu Salvador y como tu Rey. Si vive como tu Salvador, Él te ha dado vida eterna. Y si vive como Rey, Él dispone de tu vida. Él es el que gobierna tu vida. El día de hoy, mis amigos y mis amados hermanos, la pregunta deberíamos hacernos todos nosotros, si verdaderamente nos conoce el Señor, y no que vaya a ser el día que lleguemos a su presencia y que nos diga, como le dijo a vírgenes insensatas, y le dijo, cuando le dijeron, ábrenos, ábrenos, Señor. Y él les respondió, de cierto os digo que no os conozco. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que esto nos haga poner nosotros verdaderamente meditar cuál es la relación que tenemos con Dios. Una relación de religiosidad, una relación de puro conocimiento intelectual, o una relación de Dios a Padre, de hijo a Padre, de discípulo a maestro. Y eso lo lleva a uno. Si tenemos una relación de hijo a Padre y una relación de discípulo a maestro, vamos a ser obedientes a su palabra. Esta pregunta se la dejo a cada uno de ustedes, porque esta pregunta me la hago yo todo el tiempo y examina mi corazón. Que Dios nos ayude verdaderamente a ser como estas vírgenes sensatas que vinieron y estuvieron preparadas para cuando su esposo llegara, las recibiera y encontraran al esposo. Que el Señor los bendiga. Esperamos pues que esta corta meditación sea de edificación para todos ustedes y que busquemos cómo verdaderamente meditar, si verdaderamente estamos en la fe, como dice el apóstol Pablo, o en vanamente hemos creído. Bendiciones.